Nunca fui del tipo de persona que publica en Reddit y mucho menos en un subreddit de historias paranormales. Pero después de lo que me pasó, siento que necesito contarlo en algún lado, y tal vez, solo tal vez, alguien me pueda decir que no estoy loco. Todo empezó hace unos 6 meses, cuando me mudé a un viejo edificio en el centro de la ciudad. Era barato, y para alguien que recién había conseguido su primer empleo estable, eso era suficiente. El departamento estaba en el cuarto piso. El pasillo olía un poco a humedad y las paredes tenían grietas, pero no me importaba. No tenía vecinos cerca, o al menos eso pensé durante las primeras semanas. Mi rutina era simple. Trabajo de 9 a 5, regreso a casa, caliento algo rápido, pongo una serie y me voy a dormir. La primera vez que escuché el susurro fue una noche de viernes. Eran casi las 2 de la mañana, y me había quedado viendo vídeos sin darme cuenta de la hora. Apagué la computadora y justo cuando me levanté para ir a la cama, lo escuché. ¿Me escuchas? Me quedé congelado. No estaba seguro de haberlo oído realmente. Era un murmullo, tan bajo que podría haber sido mi imaginación. Me acerqué a la puerta de mi apartamento, pegué el oído, y nada. Silencio absoluto. Me dije que debía estar cansado y me fui a dormir. Pero la noche siguiente ocurrió de nuevo. Esta vez fue más claro, como si alguien hablara desde el pasillo, justo frente a mi puerta. No, salgas. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Me armé de valor y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, iluminado por esas luces fluorescentes que parpadean de vez en cuando. Ni un alma. Los días siguientes intenté ignorarlo. Me convencí de que tal vez algún vecino raro hablaba solo. Pero entonces, un martes cualquiera, cuando volví de trabajo, noté algo que me heló la sangre. La alfombra frente a mi puerta tenía unas marcas oscuras, como huellas húmedas, pequeñas, de pies descalzos. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Limpié las marcas y revisé las cámaras de pasillo, porque el edificio tenía algunas antiguas, aunque nadie sabía si funcionaban. Fui hasta la oficina del conserje y le pedí verlas. El hombre, que debía tener unos 70 años, me miró raro. «Esas cámaras no graban», dijo con voz ronca. «Solo están ahí para asustar a la gente». Volví a mi departamento con una sensación rara, entre frustración y paranoia. Esa noche, puse un vaso de agua frente a la puerta, como una trampa improvisada para ver si alguien la movía. A las 3:14 de la madrugada, me desperté de golpe. Había un sonido en la puerta, como si alguien pasara la uña lentamente por la madera. Me levanté con el corazón desbocado, miré por la mirilla y vi algo que todavía no puedo explicar. No era una persona. Era una silueta, como si la luz del pasillo no pudiera definirla del todo. Parecía más una sombra en pie que un ser humano. Y estaba temblando, como si vibrara. Di un paso atrás, y entonces escuché un golpe seco. Corrí a encender todas las luces, y cuando abrí la puerta, el vaso de agua estaba volcado. Pero no había nadie. Solo las mismas huellas descalzas alejándose por el pasillo. Los días se volvieron insoportables. Intenté ignorarlo, pero cada noche los susurros regresaban. A veces eran preguntas incomprensibles, otras veces advertencias. Siempre en ese tono bajo, como si hablara desde otra habitación, o desde mi cabeza. El conserje empezó a notar mi cara de cansancio y me dijo algo extraño. «Si escuchas voces, no les contestes. Nunca contestes». No le pregunté cómo sabía lo que me pasaba. Parte de mí no quería saberlo. Una noche de lluvia, todo cambió. Me había quedado dormido en el sillón, y desperté con un sonido húmedo, como pasos chapoteando en agua. Abrí los ojos, y las luces del pasillo estaban apagadas, lo cual era raro, porque siempre quedaban encendidas. Caminé hasta la puerta, y antes de mirar por la mirilla, sentí el susurro más claro de todos. «Ahora, abre». Mi mano temblaba sobre el picaporte. No sé por qué lo hice, pero abrí la puerta. El pasillo estaba inundado hasta los tobillos. Agua oscura, reflejando las luces intermitentes que parpadeaban de vez en cuando. Y al fondo, casi en la escalera, estaba la misma silueta, mirándome. No tenía ojos, no tenía rostro, y aún así, supe que me estaba mirando. El agua del pasillo me heló los pies. Me quedé parado, sin poder moverme, mirando esa silueta que temblaba al fondo, como si vibrara entre la realidad y algo peor. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá segundos, quizá minutos. Lo único que recuerdo es que de pronto, la silueta se inclinó hacia un lado, casi como si su cabeza, si es que tenía una, quisiera escuchar algo o a mí.
Y entonces comenzó a caminar. No escuchaba pasos, solo el chapoteo del agua, cada vez más cerca. Entré en pánico y cerré la puerta de golpe, corriendo a mi habitación. Me metí bajo las sábanas como un niño, con el corazón desbocado, escuchando. Golpes suaves. Primero en la puerta principal. Luego, en la pared de mi cuarto. Toc, toc, toc. Cada golpe era lento, deliberado, como si quisiera asegurarse de que yo supiera que estaba ahí. En algún momento me quedé dormido, o quizá me desmayé del miedo. Al despertar, el sol entraba por la ventana y el pasillo estaba seco, como si nada hubiera pasado. Ni una gota de agua. Ni huellas. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir, apenas comía, y comencé a sentir que el edificio entero respiraba conmigo. Cada crujido de las tuberías o cada paso lejano en la escalera me hacía saltar. Finalmente, decidí buscar al conserje. Lo encontré en su pequeña oficina del primer piso, bebiendo café. «Necesito saber qué está pasando en este edificio», le dije sin saludar. El hombre me miró con los ojos cansados y suspiró. «Sabía que tarde o temprano te iba a pasar», dijo. Me senté frente a él, y durante unos segundos, solo se escuchó el ruido lejano del tráfico. «¿Qué es eso?», pregunté casi en un susurro. «No sé cómo explicarlo, pero no eres el primero». Según el conserje, ese edificio tenía más de 80 años, y la mayoría de sus antiguos inquilinos no duraban mucho. Algunos desaparecían sin dejar rastro. Otros simplemente se mudaban en mitad de la noche, dejando todo atrás. Dicen que el pasillo del cuarto piso es como una puerta. A veces se abre, murmuró, evitando mi mirada. Me contó que los susurros eran una advertencia. Si les contestas o interactúas con ellos, te ven. Y si te ven, bueno, nadie sabe exactamente qué pasa después. Solo que nadie vuelve a ser el mismo. Esa noche intenté hacer lo imposible. Ignorar todo. Me puse auriculares, música a todo volumen y me metí en la cama temprano. Pero a las 2:37 de la madrugada, la música se detuvo sola. Mi teléfono se apagó, aunque tenía batería completa. Silencio absoluto. Y entonces, el susurro. «¿Por qué cierras?» Sentí un dolor de cabeza insoportable, como si la voz no entrara por los oídos, sino directamente en mi mente. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. «Abre, entraremos». De pronto, escuché un sonido detrás de mí. No venía de la puerta. Venía de mi habitación. Me di vuelta y allí estaba. La silueta, dentro de mi departamento. No recuerdo haber gritado. Solo recuerdo haberme arrinconado contra la pared, mientras aquello se acercaba lentamente. Su forma cambiaba a cada paso, como si no pudiera decidir qué ser. A veces parecía una persona alta, a veces un niño, a veces algo que no tenía sentido. Y entonces se detuvo frente a mí. No tenía ojos, pero sentí su mirada perforándome. «Ahora, escuchas». Y lo siguiente que vi fue mi propio reflejo en la ventana. Pero no estaba solo. Había otra sombra detrás de mí, reflejada donde no había nada. Cerré los ojos. Recé. No sé cuánto tiempo pasó hasta que abrí los ojos de nuevo. Era de día. Todo estaba seco, limpio, y el edificio estaba en silencio. Decidí que ya no podía quedarme allí. Empaqué lo esencial en 2 maletas y bajé corriendo las escaleras. El conserje me vio salir y solo dijo: «Si te vas ahora, tal vez no te siga». No le respondí. Me mudé al otro lado de la ciudad, a un departamento nuevo y luminoso. Tiré la llave del viejo edificio en un río, como si eso pudiera cerrar lo que pasó. Pero anoche, mientras trataba de dormir, lo escuché otra vez. «¿Me escuchas?». Los días en el nuevo departamento pasaban lentos, pero por fin me sentía seguro. Todo era luminoso, limpio, sin ese olor a humedad que impregnaba mi antiguo edificio. Me repetía a mí mismo que todo había quedado atrás. Pero los 3 días comencé a notar cosas. Primero, pequeños reflejos en los vidrios. No era nada claro, apenas una sombra borrosa que parecía moverse cuando yo no miraba directamente. Luego, el sonido. Ese maldito sonido. Un golpecito suave, constante, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Toc, toc, toc. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma. Incluso llegué a reírme solo, nervioso, intentando convencerme de que era el edificio nuevo asentándose, o la tubería del agua caliente. Hasta que lo escuché. El susurro. «Ahora, sí, escuchas». Casi tiré el teléfono que tenía en la mano.
Lo dejé caer sobre la cama y me quedé paralizado, mirando la puerta del dormitorio. No, grité, desesperado. Déjame en paz. Silencio. Un silencio tan espeso que sentía que mi propia respiración lo rompía como un cristal frágil. Entonces, los golpes comenzaron en la ventana. Lentamente, uno tras otro, como si algo del otro lado quisiera entrar. Al día siguiente, busqué ayuda. Encontré un foro en Internet sobre fenómenos paranormales y decidí escribir mi historia, casi palabra por palabra. Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos se burlaban, otros decían que eran parálisis del sueño o estrés. Pero un mensaje me heló la sangre. No importa a dónde te mudes. Ya entraste. Ellos te encontraron. Solo puedes cerrar la puerta si entiendes lo que quieren. Intenté ignorarlo, pero la frase se quedó grabada en mi mente. ¿Qué querían? ¿Por qué yo? Esa noche decidí hacer algo que juré que nunca haría: hablarles. Apagué todas las luces, me senté en medio de la sala y esperé. El reloj marcó las 2:17 de la madrugada cuando el aire cambió. Es difícil de explicar, pero se sentía pesado, como si la habitación estuviera bajo el agua. Ahora, podemos... ¿Qué quieren? Pregunté con voz temblorosa. El susurro se extendió por las paredes, como si el edificio entero hablara. ¿Ver? ¿Ver qué? ¿Ver contigo? No entendí hasta que las luces de la calle se apagaron de golpe, dejando mi departamento completamente oscuro. El silencio fue absoluto hasta que vi algo. Mi propio reflejo en la ventana, sonriendo. Durante las siguientes semanas perdí la noción del tiempo. Dormía poco, comía menos, y pasaba horas mirando las paredes, esperando los golpes, los susurros, los reflejos imposibles. Cada vez que me miraba en un espejo, había algo distinto en mis ojos, como si otra cosa mirara desde adentro. Intenté grabarlo. Puse mi teléfono frente a la ventana y dejé la cámara encendida toda la noche. Al despertar, el teléfono estaba apagado, y en la pantalla, antes de apagarse, había quedado un solo archivo, un vídeo de 3 segundos. Yo, durmiendo, pero en la esquina de la habitación, una sombra. Cuando giraba la cabeza hacia la cámara, sonreía. Empecé a perder el contacto con la realidad. A veces me encontraba de pie frente a la puerta del departamento, sin recordar cómo había llegado allí. O despertaba en la sala, con el teléfono en la mano y mensajes que yo no había escrito. Ven. Abrimos. Ahora eres parte. Busqué al conserje del antiguo edificio. Necesitaba respuestas. No lo encontré. Su oficina estaba vacía, polvorienta, como si no hubiera sido usada en años. Pero en el escritorio había una nota amarillenta, apenas legible. No sigas los susurros. Si los ves, nunca los dejes entrar. Demasiado tarde. La última noche comenzó como cualquier otra. Esperé en la oscuridad, decidido a enfrentarlo. Esta vez, cuando los golpes sonaron en la ventana, no me moví. Ahora, abrimos. La sombra apareció en el reflejo, pero esta vez no estaba sola. Había más, decenas, quizá cientos de siluetas detrás, como si un pasillo infinito se abriera en el cristal. El vidrio comenzó a agrietarse, aunque ningún sonido lo acompañaba. Mi reflejo sonrió, y detrás de mí, las sombras entraron, una a una, arrastrándose por las paredes, el techo, el piso, hasta que la habitación entera fue un túnel oscuro. Lo último que recuerdo es sentir manos frías, muchas manos, tomándome por los hombros, por la cara, por los tobillos, y el susurro, cerca de mi oído. Ahora eres nosotros. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi departamento. Era un pasillo largo, húmedo, idéntico al del viejo edificio. A mi lado, otros caminaban en silencio, sombras sin rostro. Y desde el final del pasillo, una voz susurró: «El próximo ya viene».